Pues aquí estamos nuevamente, amigos, en el Centro Cultural Universitario, en la ciudad universitaria, la UNAM, y estamos saliendo de la película de El último Tlatoani. Acaba de retirarse la mayor parte de la gente, pero estamos aquí recabando opiniones y análisis sobre la película. Estamos en esta ocasión con el maestro Tepanagui Tonameyot, antes Oxicali Tlahuili, ambos nombres honorables, y nos va a dar sus impresiones sobre esta película y algún mensaje para la mexicanidad. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí para preguntarte tus opiniones sobre la película. Primero, maestro. Pues primeramente agradecerte esta entrevista y pues para mí ha sido una sorpresa doble, porque al principio, pues, al llegar y ver todo el filme, pues nos hace conscientes de todo lo que tenemos vivo, y que este filme vuelva a revivir la idea de que nuestro pueblo no se fue, de que nuestro pueblo sigue vigente, aún con todas las trampas, con todas las cosas que se ha querido para borrarlos, y que pues lo describen muy bien en este filme de Pablo. Y la siguiente, al terminar, darme cuenta de todos los linajes de la mexicanidad, de los mexicas que se encontraban aquí, y saludarnos, encontrarnos y vernos como una gran familia. Fue doblemente que este filme nos haya reunido a varias de las familias. Eso fue una gran sorpresa, ¿no? A pesar de lo que se dice, ¿no? De las fricciones y la energía fluye y a veces se encuentra, ¿no? Claro, sí, porque pues muchos dicen que estamos peleados, que no nos podíamos ver a los ojos, pero pues por lo menos encontré aquí 7 linajes y todos bien. Lo más padre es que vinieron de San Luis, que vinieron de Izcateopan, Estado de México, del Distrito Federal, linajes reales, linajes de gente que pertenece a... Abuelos, había muchos abuelos, muchos abuelos, eso también formidable, y pues es algo maravilloso, ¿no? Que dentro de las sorpresas de este filme, que entonces nos da la constancia de que va más allá, de que no solo se queda en la pantalla, sino que está exteriorizándose en cada uno de los que estamos aquí, de los que seguimos aquí luchando por esta tierra, por este amor a nuestra gente. El director Pablo comentaba hace rato en las palabras dentro de la sala que pues él prácticamente no conocía nada de estos temas cuando empezó a trabajar el documental. En un trabajo acompañando a psicólogos y psiquiatras en un viaje a Ixcateopan, pues se empezó a enterar al conocer la iglesia y a empezar a platicar con la gente, pero pues finalmente él no conocía nada, le interesó, se documentó y mira lo que viene a mostrarle a los mexicas. Entonces parece que la gente lo recibió muy bien, ¿no? El trabajo. Sí, y fíjate que la energía así opera, porque la energía agarró a alguien puro, a alguien de corazón sencillo y noble, y le dio este gran encargo de sorpresa, de amor, de sorpresa para él. Y este personaje tan sencillo, tan honorable, ha tejido esta fuerza, ha tejido esto que muy probablemente teníamos que haber hecho algunos de linaje y que no se hizo, pero él con su corazón noble lo logró. Sin los egos clásicos que... Sin los egos, sin la lucha de poder, con la sencillez que caracteriza a un noble, con el mandato de los abuelos de la energía. Sin duda un trabajo honorable del director. Vimos que tuviste la oportunidad, maestro, de entregarle un reconocimiento, una estatua de Moctezuma, en nombre de tu familia Xoconostlin. ¿Nos puedes comentar algo? Sí, pues ahorita nosotros tenemos la encomienda de reconocer a la mayor parte de la población que esté trabajando en nombre de la mexicanidad, en nombre de los mexicas, y lo que tenemos es la escultura de nuestro abuelo Moctezuma Xocoyotzin. Entonces hoy me tocó entregársela a él junto con el emblema familiar. Para nosotros es un honor pues reconocer a todas las personas, por más pequeño que sea su trabajo, y en este caso pues no siendo así, sino siendo un gran trabajo, entregarle nuestra escultura familiar. Un trabajo que ojalá y tuviera más apoyo, pero finalmente pues como es la tradición oral, seguramente se irá esparciendo el mensaje de esta película, ¿no? Claro, sí, pues no es gran sorpresa, ¿no? Las autoridades nunca han apoyado estos movimientos y pues siempre ha sido pues con el recurso de cada uno de nosotros. Entonces pues no es de sorprenderse, pero pues esperemos que cambie, ¿no? Que podamos encontrar más apoyos. Y ahorita pues de las grandes sorpresas que es que le acabamos de ofrecer
al cineasta Pablo, pues compartir la información acerca del señor Moctezuma Xocoyotzin, a ver si se logra hacer ahí también algo del último Tlatoani libre de esta tierra. Perfecto. Tu estado de ánimo, maestro, tu energía, ¿cómo la sientes después de haber estado ahí adentro con toda esa gente, con todos esos mexicas que suelen ser muy aguerridos, pero que hoy estuvieron muy atentos, muy agradecidos? ¿Cómo te sientes después de esta película? Pues me siento muy bien, me he sentido últimamente muy bien por todos los acontecimientos dentro del linaje de la Omeyot Mecayot Tlamachtilia, y hoy al ver todavía más esta unión, pues me sigue llenando de alegría, me sigue llenando de fuerza, con la expansión del Yaoyochtli que hemos venido haciendo y que se ha ido manifestando, y hoy al repartir varios emblemas de nuestra familia a varios de los linajes, pues ver el documental me hace sentirme muy honrado de pertenecer a este linaje y sentirme muy contento por la energía que se generó ahí. Se hizo una foto bien padre, cada quien haciendo sus expresiones ahí de la mexicanidad que cada uno va entendiendo y que va teniendo y que va conservando y que va a tener que entregar en su momento. La foto de amigos, ¿no? La de amigos. La de cuates. La de cuates, que es la que a mí me encanta. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la mexicanidad, maestro, a todos esos mexicas autorreconocidos y a los que no se autorreconocen, a todo el pueblo mexicano, a todo el Anáhuac? ¿Un mensaje que quieras enviar después de apreciar este trabajo? Pues lo que les he comentado últimamente, pues sigamos trabajando cada uno de nuestra trinchera. En los días pasados pues se pusieron las primeras piedras de un teocalli, se hicieron celebraciones, se levantaron las armas por niños, se han estado danzando en celebraciones en torno a este aniversario 501 de la entrega de las armas, se han estado levantando, se han estado manifestando ya las consignas otra vez, las contestaciones de la consigna. Esperamos por lo menos 9 contestaciones. Entonces mi mensaje es muy sencillo, como el que di cuando entregamos nuestra presea al cineasta, es que este filme sirva para que pues nos podamos empezar otra vez a unir, a reunir y a ejercer ya pues la fuerza que nuestros ancestros nos dejaron en la consigna. Senka Kuali, maestro, por último, la pregunta que nadie quiere contestar. Sí. En tu apreciación, ahora que ya viste la película, ¿tienes más certeza o menos certeza sobre la autenticidad de los huesos de Cuauhtémoc? ¿Tú qué crees? ¿Sí son o no son? Yo me quedo con los comentarios que quedaron ahí en el cine, que la realidad, eso es lo de menos, porque con mucha probabilidad podrán ser o no podrán ser. Lo que sí es que cumplen para lo que están ahí, que es reunirnos, que es brindarnos la esperanza de que estamos vigentes. Nosotros sabemos de dónde están algunos huesos más, de más tlatoanis, entonces nadie sabe, pero tenemos la certeza de que cumplen el objetivo por el cual están ahí, sean o no sean, sea solo en la intención, ahí que sigan. Cada año parece que más gente se une a este movimiento a partir de Ixcatiopa, ¿no? Como lo vemos en el mismo documental, decían llegaban 200 y hoy llegan 5,000. Y deben de estar seguros que cada día serán más y más y más y más. Senka Kuali, Temachtiani, Telpanagui, Tonameyot, gracias por tus palabras, por esas apreciaciones, por tu tiempo, y pues estamos en comunicación. Kuali Yoguali, es un honor, maestro. Gracias. Pues bien, maestros, estamos aquí entonces despidiéndonos. Estas fueron las palabras del maestro Tepanagui Tonameyot, alias Cuauhchicali Tlahuili, y yo soy Omeacatl Eric Quintanar. Mi canal es HDC Análisis Mexica.